Nos acompañan el día de hoy en esta edición de AmCham Arbitration Breakfast Isabel Fernández de la Cuesta, quien es árbitro internacional, abogada especializada en litigios internacionales comerciales y de inversión, con más de 20 años de experiencia, ¿no? Isabel se formó como abogada en Francia y España y ha ejercido su carrera en Estados Unidos, trabajando bajo los principales reglamentos y en las principales sedes del arbitraje internacional. Se ha enfocado principalmente en América Latina, África, Medio Oriente y Europa continental. Ella posee una amplia experiencia en los sectores de energía, recursos naturales e infraestructura, así como en una variedad de industrias como el entretenimiento, telecomunicaciones, medio ambiente y farmacéutica. Ella es socia de Isabel Fernández de la Cuesta Arbitration, una firma boutique que fundó el año 2023, luego de haber trabajado en grandes firmas internacionales. También nos acompaña Cristina Ferraro, socia de Miranda Llamado, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica, tiene una maestría por la Universidad de Nueva York, en NYU. Cristina tiene una experiencia amplia representando a clientes en arbitrajes comerciales e inversión y ha representado a inversionistas y estados en arbitraje bajo las reglas del CIADI y de la CCI. También tiene experiencia en arbitrajes comerciales bajo las reglas de los centros más conocidos en Perú, la CCI y ICDR. Ricardo Puxio también nos acompaña el día de hoy, es socio del estudio Navarro Pasos. Él es graduado con distinciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Programa de Derecho Empresarial y Finanzas de la Escuela Superior de Administración de Empresas, ESAN. Ricardo tiene también una amplia experiencia en arbitraje, ha participado exitosamente como asesor en procesos ante cortes internacionales y particularmente en arbitrajes de inversión ante el CIADI como abogado del Estado peruano. Franz Müller, Franz es árbitro independiente, presidente del Círculo Peruano de Arbitraje, profesor universitario en los cursos de arbitraje, negociación y teoría del conflicto. Franz ha sido director de arbitraje y conciliación y secretario general del organismo supervisor de las contrataciones del Estado y también secretario general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Y finalmente va a moderar el panel Roger Rubio, quien es árbitro independiente, socio de la firma Rubio Arbitration Law Firm, profesor de Derecho, miembro de la Comisión de Arbitraje y ADR de la Cámara de Comercio Internacional de París, miembro de la lista de árbitros del Tribunal Arbitral del Deporte. Además, fue miembro de la comisión que elaboró la Ley Peruana de Arbitraje en 2008, observador en el Grupo de Trabajo 2 de Conciliación y Arbitraje de UCITRAL. Además, Roger es presidente de nuestra Corte de Arbitraje. Roger, te dejo dirigiendo el panel. Muchas gracias, Álvaro. Y muchas gracias a todos los participantes. Tenemos un panel de lujo el día de hoy y un tema muy, muy interesante de mucha actualidad, que es el tema de conflictos de intereses. Vamos a tratar de navegar un poco por tanto el arbitraje comercial como el arbitraje de inversiones y con especial énfasis en las nuevas reglas o las nuevas directrices de la IVA sobre conflictos de intereses. Y precisamente nos gustaría empezar con Isabel para que nos haga una aproximación general a la guía de la IVA sobre conflictos de intereses y en particular a las modificaciones que se han introducido en la versión de este año y luego tendremos otras entradas con los demás panelistas y al mismo tiempo comentarios. Desde ya los invitamos a hacer sus preguntas por el chat para que al final de la conversación podamos responder las que podamos. Isabel, entonces te dejo la palabra. Muchas gracias por aceptar participar en este panel. Muchas gracias, Roger y Álvaro, por la invitación. Es un placer estar aquí hoy y gracias a todos por uniros hoy en esta mañana a este desayuno. Empezamos con las IBA Guidelines, ¿no? A ver, ¿cuáles son las modificaciones? Bueno, por empezar por el principio, el IBA publicó sus primeras reglas en el año 2004 y después fueron modificadas en el año 2014 y en el año 2024, cada 10 años, ha habido una revisión. Bueno, la revisión empezó antes, evidentemente, y se ha publicado este año, en la primavera de este año,
unas modificaciones o una versión actualizada de las reglas. Las reglas desde el principio han tenido una estructura partida por la mitad y las nuevas reglas de 2024 mantienen esa estructura. Y es lo siguiente, la primera parte de las reglas contiene los estándares generales y una explicación a cada estándar. Son 7 estándares, empieza por el propio conflicto de interés, el waiver, las obligaciones de revelación y otros estándares, son 7 con un comentario explicativo de la propia regla. Y después la segunda parte es el famoso sistema de semáforos, que es la lista roja, la lista naranja y la lista verde. La lista roja tiene 2 partes, no es la parte que en ningún caso está sujeta a acuerdo en contra, o sea, es decir, que no se puede hacer un waiver con respecto a ella. La segunda parte sí que permitiría un waiver si existe acuerdo de las partes. Luego está la lista naranja en la que hay una lista de ejemplos de situaciones en las que el árbitro tiene la obligación de revelar. Y luego está la lista verde en la que la presunción es que el árbitro no tiene que revelar, perdón. Que son situaciones que no generan ningún tipo de duda o de situación comprometida, por decirlo así, y por lo tanto no es necesario hacer una revelación por parte del árbitro. Entonces, ¿cuáles son las novedades? Este sistema ha existido desde el principio, como decía antes. ¿Cuáles son las novedades? Las novedades son básicamente 2. La primera es una explicación más detallada de cada uno de los estándares de los que aparecen en la primera parte de las reglas. Una explicación más detallada para entender mejor el estándar y con ella un énfasis en que los principios que se aplican son los principios de esa primera parte. Es decir, esos 7 estándares son los 7 estándares que son los que cada árbitro y cada parte tiene que mirar y prestar atención a la hora de decidir si tiene que revelar o no. Y no tanto la segunda parte, que es la lista del semáforo, que es lo que creo que todos somos culpables de ir a mirar a esa parte de la lista, de las listas y ver si mi situación está en la lista roja, la lista naranja, la lista verde. Y entonces las reglas hacen mucho énfasis esta vez en que lo importante y los principios que deben guiar la decisión del árbitro son los estándares de la primera parte. Y creo que eso es un buen desarrollo y es una buena llamada de atención tanto para los árbitros como para los abogados de parte, porque inevitablemente, como pasa en todos los aspectos de la sociedad, diría yo, la lista de ejemplos siempre va a ir por detrás de los casos de las situaciones que se generan. Entonces, aunque la segunda parte, y ahora voy a hablar de ello, contiene muchos más ejemplos, inevitablemente siempre van a surgir situaciones que no están en ninguna de las listas. Y entonces uno se tiene que plantear, bueno, ¿cómo resuelvo yo esta situación que no aparece específicamente listada ni en la lista roja, ni en la naranja, ni en la amarilla, perdón, ni en la verde? Se resuelve respecto a los principios generales y especialmente para los que somos civilistas, es una vuelta a los principios de las leyes y de los códigos que al fin y al cabo son la base del sistema civilista. Y luego la segunda parte, entonces, esa es la primera, digamos, gran actualización, que es el énfasis en los estándares generales. La segunda gran actualización es que los ejemplos que aparecen recogidos en las listas son mucho más específicos y abarcan situaciones que se han ido desarrollando en los últimos 10 años que no existían o que no eran tan frecuentes en el año 2014 cuando se publicó la actualización anterior. ¿Y qué casos comprenden? Pues incluye situaciones con expertos, obligaciones de hacer revelación con respecto a la utilización de expertos en varios casos, expertos que actúan como expertos de la otra parte, expertos que actúan
para clientes anteriores, expertos que han compartido ante los mismos árbitros. Segundo, incluye actualizaciones sobre lo que llaman el revolving door, o sea, el que es abogados que comparecen ante árbitros sean al mismo tiempo coárbitros de esos mismos árbitros, y esa situación de intercambio de papeles en distintos casos entre árbitro, o sea, árbitro, coárbitro, counsel o abogado, e incluso experto. Entonces, ¿cómo se manejan esas situaciones en las que hay, en el que hay una relación relativamente, o sea, bueno, hay relaciones que pueden resultar incómodas porque cada una de las personas está ejerciendo papeles distintos en los distintos casos? Y luego la tercera gran actualización, aunque hay muchas, diría yo que es la incorporación de la financiación, de la obligación de revelar y de posibles conflictos de intereses respecto a la financiación de casos. O sea, los funders, obligación de revelar respecto a los funders, posibles conflictos de intereses, o por lo menos situaciones que dan lugar a revelación respecto a quién es el funder, en qué, si los árbitros trabajan en otras situaciones con esos mismos funders, etcétera, porque al final, bueno, pues el dinero sigue siendo una parte importante de nuestra sociedad y existe y puede dar lugar a situaciones que por lo menos desde el punto de vista de las partes o de una de las partes pueda dar lugar a situaciones de preocupación respecto a la imparcialidad o independencia de uno de los árbitros. Y creo que con eso he tocado los puntos principales y podemos continuar. Gracias, Isabel. Sí, muy interesante el resumen que nos has hecho. Y quisiera darle ahora la palabra a Cristina, quizás quisiera comentar algunos puntos sobre lo que nos ha presentado Isabel. Cristina, adelante. Gracias, Roger. Y bueno, primero saludar a todos y agradecer a AmCham por la invitación, especialmente a ti, Roger, y a Álvaro. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes hoy día y poder discutir estos temas con Isabel, con Ricardo y con Franz, y bueno, con todos los que nos están acompañando esta mañana. Creo que un punto importante que tocó Isabel y que en el que vale la pena profundizar porque es uno de los puntos más relevantes cuando hablamos de conflicto de interés, es el alcance de las revelaciones, ¿no? ¿Qué se debe revelar y qué no? Y en ese sentido, las nuevas directrices mantienen un poco el estándar general, explicándolo un poco más en detalle, ¿no? Pero el estándar sigue siendo el mismo, es decir, se refiere qué circunstancias o hechos deben revelarse, aquellas que a los ojos de las partes puedan generar dudas sobre la imparcialidad o independencia del árbitro. Es decir, no necesariamente el hecho de que algo se revele quiere decir que es un conflicto. Más bien, obviamente, si se ha revelado y se ha aceptado el encargo, el árbitro entiende que no hay un conflicto, que no hay una vulneración ni a la independencia ni a la imparcialidad, pero en la medida que ciertos hechos o circunstancias podrían generar cierta duda en las partes, es mejor revelarlas y que todas las tengan. Ahora, como vimos, hay ciertos hechos que podrían ser revelados y podrían sí dar lugar a un conflicto, pero las partes podrían, digamos, estar de acuerdo y digamos, de alguna manera aceptar que, sí, que existe esa circunstancia y con el acuerdo de las partes se levanta el conflicto. Pero hay otras circunstancias, digamos, que ni siquiera tendrían que ser reveladas porque obviamente no generan ningún tipo de duda sobre la imparcialidad e independencia de los árbitros. Ahora, viendo y llevando eso un poco más a la práctica, vemos que muchas veces se revela incluso cualquier tipo de circunstancia como las que estamos viendo en la lista verde y no tendría que ser así. Ahora, digamos, en el principio práctico no hay ningún problema con eso, digamos, en caso de duda también las reglas dicen que es mejor revelar más de la cuenta, pero sí creo que a veces eso genera, y podemos conversar
después un poco más en detalle de eso, que haya cierta presión por las partes de revelar cosas que no, que realmente, o pedir aclaraciones, o pedir más información de cosas que no generan ningún tipo de conflicto. Entonces, creo que sí es bueno y es sano que las revelaciones tampoco se extiendan más de la cuenta. Ahora, lo que es interesante un poco en las directrices o las nuevas directrices es que precisan algunos puntos un poco más y conectan el deber de revelación también con el deber de investigar. Es decir, el árbitro también tiene un deber de hacer una investigación razonable de los hechos y no solamente revelar. Y también eso va atado con el deber que tienen las partes de dar información a los árbitros. Para que el árbitro pueda hacer una revelación completa, necesita saber, por ejemplo, a veces qué empresas están vinculadas a la empresa demandante o demandada, que no es información que el árbitro necesariamente tiene a la mano y deben ser las partes las que faciliten esa información. O, por ejemplo, qué otras entidades pueden tener un interés económico en la controversia. Y como Isabel mencionaba, el tema de la financiación del arbitraje es algo que ha sido incorporado en estas nuevas reglas. Y ahí viene la obligación de las partes de revelar si están siendo financiadas por alguna entidad financiera para que los árbitros puedan, ¿no es cierto?, hacer una revelación en base a esa información. Entonces, si bien se mantiene, digamos, el mismo sentido, la misma regla general en cuanto a cuál es el alcance del deber de revelación, sí hay algunas directrices adicionales que nos ayudan a ponerlo más en concreto, por ejemplo, en cuanto a la financiación de los arbitrajes, en cuanto a el deber de investigar tanto de las partes como del tribunal de dar esta información e investigar de forma razonable sobre hechos que puedan generar estas dudas para hacer una revelación completa. Es decir, una revelación que no se basa en una investigación razonable no puede ser considerada una investigación completa, ¿no? Y otro punto que es importante es el punto 6, o sea, la regla 6 que habla de las relaciones entre entidades para ver cuál debe ser el alcance del deber de revelación, ¿no es cierto? Nos dice que respecto de personas jurídicas, cuando hay una relación de control o haya un interés económico directo, el alcance de la revelación se extiende también a estas otras personas, ¿no? Entonces, ahí, como vimos, va vinculado al deber de investigar, y también hay mayores precisiones a qué se entiende por eso en las reglas, y una precisión interesante que no estaba antes es cómo se aplica esto a los estados o a las entidades estatales. Es decir, cuál es el deber de revelación de un árbitro que ha sido designado, por ejemplo, por una entidad o que ha sido designado en un caso en el cual participa una entidad estatal o una empresa del Estado, si su deber de revelación se extiende a, por ejemplo, arbitrajes anteriores en los que haya sido designado por otras entidades del Estado, ¿no? Y entonces ahí en las reglas se explica un poco que la relación entre entidades estatales o entidades del Estado no necesariamente sigue la misma lógica corporativa de una estructura organizacional empresarial, ¿no? Entonces, ahí el deber de revelación de los árbitros tiene que tener en cuenta que aunque una entidad estatal no tenga control sobre otra, eso no quiere decir que no sea también relevante para la revelación. Ahora, estas son directrices generales, entonces no hay como una regla específica de cuándo se considera que hay conflicto, ¿no es cierto? Y por lo tanto habría un impedimento, pero sí hay una idea de que es importante revelar este tipo de relaciones porque la estructura del Estado puede ser compleja, pero eso no quiere decir que no sean hechos o circunstancias, digamos, relevantes para las partes en una controversia, ¿no? Y es difícil para las partes a veces tener esta es información que más estaría del lado del árbitro, que es el que ha sido designado, por ejemplo, por varias entidades estatales. Él es el que tendría la información más completa, ¿no? Pero ahí es interesante cómo va eso del lado de la revelación, y eso ata un poco con uno de los puntos, por ejemplo, que tenemos en la lista naranja, que es cuando hay una designación repetida del mismo árbitro por una misma parte o por unos mismos asesores legales, ¿no? Y
en el caso de entidades estatales, nosotros tenemos acá en Perú una situación particular en la cual las entidades estatales arbitran con mucha frecuencia. Entonces se puede dar la situación de muchas designaciones repetidas por entidades estatales, que pueden ser la misma entidad estatal o pueden ser distintas entidades estatales, y ahí hay que ver cómo se evalúa eso en las circunstancias concretas, pero lo importante es que el hecho se revele para que todas las partes puedan tener esa información completa, ¿no? Y ahí creo que el punto importante también, un punto importante que podemos discutir es cómo se debe evaluar si es que estas designaciones son efectivamente repetidas a tal nivel que ya generan un problema para la independencia e imparcialidad del árbitro, ¿no? Entonces, creo que hay dos maneras de verlo, y la manera, digamos, más usual es verlo desde el punto de vista del árbitro, ¿no? Es para el árbitro cuántas veces ha sido designado y qué tan relevante es para su práctica las designaciones que tienen entidades del Estado. Sin embargo, hay algunos centros que consideran que se debe evaluar desde el punto de vista de la entidad estatal. Es decir, cuántas veces han nombrado ese árbitro considerando la cantidad de arbitrajes que tiene la entidad. Para mí eso es un poco problemático porque en realidad estamos evaluando la independencia e imparcialidad del árbitro, ¿no es cierto? Y en general, si ese árbitro, pongamos, tiene el 80% o 50% de sus designaciones provenientes del Estado, eso ya puede generar claramente un problema de independencia e imparcialidad, sin importar que esa entidad estatal, por ejemplo, pueda haber designado a muchos otros árbitros y este árbitro solo represente un porcentaje muy bajo, pero estamos mirando realmente la independencia e imparcialidad del árbitro, ¿no? Entonces, ahí es que se generan algunas dudas y algunas complicaciones, digamos, a la hora de aplicar estos estándares, ¿no? Porque los estándares, como debe ser, no son tan rígidos, pero hay que tener mucho cuidado, digamos, al aplicarlo para, como decía Isabel, ¿no? Regresar a cuál es el principio general, qué es lo que estamos intentando proteger, y es la independencia e imparcialidad de los árbitros, ¿no? Y es eso lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que se evalúe un caso práctico específico, ¿no? Como es, creo que uno de los que genera más problemas es el tema de las designaciones repetidas en temas de arbitrajes del Estado, por lo menos acá en Perú. Y creo que una buena manera de verlo es verlo desde el punto de vista del árbitro y ver qué tantas designaciones tiene, cuál es el periodo, ¿no? Son dos temas que consideran la lista naranja, ¿no? El periodo temporal y el número de designaciones, ¿no? Porque obviamente los dos temas son relevantes y claro, las reglas ponen, ¿no? un estándar, pero claro, ponen también una nota al pie que en algunas circunstancias no es una regla, digamos, fija, pero sí nos da un marco de referencia importante, ¿no? Si te alejas mucho de esos números, ya puede empezar a generar cierta preocupación. Y eso creo que era un poco lo que quería comentar sobre el deber de revelación. Muchas gracias, Cristina. Muy interesante los temas presentados, de los alcances del deber de revelación, este problema de las designaciones frecuentes que tenemos localmente, pero también a nivel internacional. Vamos a tener ocasión de regresar seguramente más adelante un poco para seguir comentando estos temas. Pero ahora quiero darle la palabra a Isabel, que nos quiere comentar por ahí algún caso concreto o alguna situación referida a revelación o designaciones frecuentes. Isabel. Sí, muchas gracias, Roger. Justamente al hilo de lo que comentaba Cristina, quería comentar una situación que me ocurrió a mí una vez en un caso, siendo yo abogada de parte. La otra parte nombró a un árbitro y eran, a ver, para explicar la situación brevemente, eran tres casos relacionados entre ellos. Y uno iba un poco antes que los demás. Uno empezó un año antes que los otros dos y eran tres casos comerciales. Y la otra parte nombró al mismo árbitro en los tres casos. De manera que con el tercer caso ya se cumplía la regla de los... y esto era bajo las reglas anteriores, pero bueno, la regla sigue siendo la misma, de que no se puede, o sea, que digamos que el límite son tres nombramientos en los últimos 3 años. Ujú. Y
este árbitro hizo unas revelaciones que no eran demasiado concretas sobre nombramientos previos a estos 3 nombramientos de los 3 casos relacionados. Y entonces, bueno, después de pensarlo mucho, preguntamos y resultó que este árbitro había tenido 10 nombramientos en los últimos 10 años, de los cuales 3 eran en los 3 casos en los que yo estaba participando, y luego había un periodo, y si empezamos desde el presente hacia atrás, eran 3 nombramientos, y luego había un periodo como de 2 años o así, de 2 años y algo, en los que no había habido ningún nombramiento, y luego había habido 7 nombramientos en los 5 años o así anteriores. De manera que no caía dentro de la regla concreta, y esto vuelve al tema que comentaba yo al principio, de fijarse siempre en el estándar general y no en la regla, y no en la lista del semáforo, porque esto eran 3 nombramientos relacionados, de manera que no eran 3, o sea, que tenía cierto sentido que hubieran nombrado al mismo árbitro, y luego 7 nombramientos, pero 5 años atrás. Entonces, bueno, después de pensarlo bastante, decidimos recusar al árbitro, porque en total eran 10 nombramientos en 10 años, y nos parecía que esa circunstancia y otras circunstancias, pero sobre todo esa, daba lugar a una duda legítima sobre la imparcialidad y la independencia de este árbitro, y al final la recusación fue exitosa, y el árbitro, bueno, la institución destituyó al árbitro, y, bueno, tuvieron que nombrar a otro árbitro, pero es un tema interesante al hilo que quería mencionar, al hilo de lo de los nombramientos repetidos, porque aunque uno escucha 10 nombramientos en 10 años, y parece mucho, si uno solo se queda con el titular, en realidad las circunstancias eran más complicadas de lo que parece a simple vista, con nombramientos relacionados de manera que tiene cierto sentido, con otros nombramientos antiguos, pero al final la institución decidió que eran muchos nombramientos, que no había sido el árbitro transparente al principio, revelando toda esta información, sino que tuvimos que ir y preguntar, y tuvo que hacer revelaciones adicionales, y todas esas circunstancias al final dieron lugar a su destitución. Entonces me parecía un caso interesante que comentar. Sin duda, gracias, Isabel. Eh, Franz, no sé si quieres hacer un comentario breve sobre el tema de designaciones frecuentes. Sí, gracias, Roger. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, un honor integrar el panel el día de hoy. Bueno, en realidad tengo que exponer algunos puntos más adelante, pero a mí me preocupa el fenómeno que acá, en términos coloquiales, denominamos, y que ha sido adelantado por Cristina, como el famoso árbitro camiseta, ¿no? Que además no solamente se extiende a los árbitros, sino que incluso hay algunos centros de arbitraje que también son camiseta. Eso significa que existe una orientación hacia alguna de las partes que ha sido preestablecida y que rompe con el principio de independencia e imparcialidad, que me parece, además, es un principio muy bien recogido en las reglas IVA, que se extiende no solo a los árbitros, sino también a las instituciones arbitrales. Entonces, creo que una de las cosas fundamentales es incidir en ese aspecto y preguntarnos qué es lo que se puede hacer al respecto. Nosotros, en algunas experiencias anteriores, cuando nos tocó reglamentar, por ejemplo, el arbitraje en contratación pública en el entonces Consejo Superior de Contrataciones del Estado, recuerdo que soltamos una especie de misil mezclado con bomba atómica porque propusimos la publicación de los laudos arbitrales. Y cuando hicimos eso, prácticamente fuimos tachados de infieles, ¿no es cierto?, pecadores e incluso antiarbitrabilistas.
Ahí, digamos, relaciono el tema con lo que se ha dicho sobre el arbitraje del Estado, porque yo creo que las soluciones tienen que ser, disculpen la guachafería, holísticas. Un factor clave en el tema del arbitraje del Estado, por ejemplo, es la publicación de los laudos, porque eso te permite, en la medida que manejes, digamos, un registro bien estructurado, conocer cosas como, por ejemplo, quiénes son los que son designados recurrentemente. La información está además desde aquel entonces publicada en el SEACE. Y además de eso, otro factor, y con esto termino, la posibilidad de conocer cuál es el criterio que se ha adoptado y sobre todo la línea de razonamiento respecto, al menos en el caso específico de abastecimiento del Estado, respecto a temas que además son recurrentes, ¿no? Porque en verdad no estamos hablando de ciencia para mandar cohetes a la luna, estamos hablando de las problemáticas usuales en los contratos de bienes, servicios y obras. Por hablar solo de un nicho, porque como sabemos, el arbitraje en el Perú se ha diversificado de tal manera que podríamos incluso hablar, y esto es, digamos, un término acuñado por Roger, que lo destaco acá, podríamos hablar de las competencias arbitrales especializadas, donde hay ciertas características diferenciadoras, pero todas bajo el gran paraguas de la ley de arbitraje. No me quiero extender más porque después voy a comentar el tema de la aproximación crítica. Gracias. Gracias, gracias. Y no quiero dejar este tema sin preguntarle a Isabel, quizás que nos reitere o nos precise, ¿qué pasa con en los casos en los que, como decías, Isabel, tenemos una tendencia a mirar los supuestos específicos de las listas, pero a veces podemos encontrarnos con supuestos o casos que no están listados, ni siquiera de manera referencial como para hacer una suerte de punto de partida o analogía o extensivamente. Simplemente hay casos que no pueden estar regulados en las listas. En esos casos, ¿cómo opera el tema de los principios? ¿Cómo debería actuar un árbitro o un practitioner si quiere formular una recusación frente a un caso como este? ¿Nos resulta de utilidad las directrices de la IVA? Pues gracias por la pregunta. Yo creo que las directrices dan, por repetir la palabra, unas directrices muy claras que deberían en teoría, cubrir cualquier laguna que exista en las listas del semáforo. Y son dos o tres. La primera es, en caso de duda, hay que revelar. Siempre tienes que resolver a favor de la revelación. Si revelas algo irrelevante, es irrelevante. Y si revelas algo, y si te surge la duda sobre si tienes que revelar, ay, perdón, revelar, entonces quizá es que la propia duda te resuelve la pregunta. Si tienes la duda sobre si tienes que revelar, igual es que tienes que revelar, porque si a ti te surge la duda, igual a las partes les surge la duda. Esa es la primera regla. En caso de duda, hay que revelar. Segundo, uno se tiene que poner en la situación de las partes. Como árbitro, para revelar, uno se tiene que poner en la situación de las partes y las dudas que le pueden surgir a las partes a la hora de tener confianza en que la decisión del árbitro va a ser conforme al derecho o conforme a la ley aplicable. Em, y, 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 y de nuevo, hay un cierto tema cultural en el que en ciertas jurisdicciones, digamos, la obligación de revelar se ve como menos importante o más aceptable, y en otras jurisdicciones hay que revelar absolutamente todo. Si uno, por ejemplo, mira la lista de preguntas de, por ejemplo, la AAA, es una lista exhaustiva, que no existe
no es comparable con otras listas de otras instituciones internacionales, en el sentido que uno tiene que revelar absolutamente todo. Y ahí hay un equilibrio entre cuánto revelar y al mismo tiempo no revelar, no revelar información que al ser irrelevante, o mejor dicho, que a pesar de ser irrelevante, pueda dar lugar a un signo de interrogación que al final termine en una recusación em, eh, superflua. Es decir, em, ¿por qué, ¿por qué me está diciendo esta persona esto, que es irrelevante? Situación muy clara es lo que ocurre con las el social media, LinkedIn, Facebook, etcétera. Tengo a esta persona que me ha nombrado como un contacto en LinkedIn y pero tengo 800 contactos. ¿Cuál es la relevancia de que esta persona sea un contacto? Probablemente ninguna. No tiene ninguna, todo el mundo, a día de hoy todo el mundo sigue a todo el mundo, pero yo conozco personas que tienen tanto miedo a un posible challenge por este tema que no aceptan invitaciones de nadie, no mandan invitaciones de casi nadie, solo los únicos que tienen son otros árbitros independientes y nada más. Entonces, bueno, la regla que yo diría es en caso de duda hay que revelar y sobre todo y el motivo para revelar, en mi opinión, aunque sea información irrelevante, es que uno tiene que proteger el laudo. Esa es la función principal del árbitro y y es la obligación del árbitro hacia las partes. O sea, uno no puede pasarse 1 año, 2 años, 3 años en un proceso complejo para que luego resulte que se le olvidó revelar o que no pensó que fuera importante y esos 3 años de tiempo, de esfuerzo, de dinero, terminan anulados por no sé qué corte porque al árbitro se le olvidó. O no quiso o no pensó que fuera importante. Entonces, creo que con esos dos principios de, en caso de duda, revelar y siempre, siempre proteger el laudo, se responden la mayoría la mayoría de los problemas. Gracias, Isabel. Muy interesante y vamos a movernos un poco ahora al mundo del arbitraje de inversiones con Ricardo, que nos va a presentar justamente en uno de los temas que va a tratar estos posibles conflictos de intereses entre expertos y árbitros. Como sabemos, ha sido parte esto también de las modificaciones de la nueva versión de la guía de la IVA y cada vez, y es un reflejo en realidad de cómo va la práctica internacional sobre estos temas. Así que Ricardo, te escuchamos. Y muchas gracias a ti, Roger, a Álvaro, por la invitación y por haberme incluido en este panel tan prestigioso y tan interesante. Yo lo que voy a hacer es valerme de una pequeña presentación que tengo. Muy cortita, me va a servir para ilustrar cómo es que se produce este cambio para incluir el tema de los expertos. ¿Cuál es la razón que está atrás de esto? ¿Qué fue lo que pasó que motivó que la IVA incluya este tema de los expertos que no estaba incluido en la guía del 2004 ni en la del 2014? Y no está incluido porque, entre otras cosas, como se ha estado discutiendo en este panel, la lista que contiene las directrices no es exhaustiva y no pretende serlo. Cada persona tiene que hacer su propio análisis en base de los principios y establecer si es que esa es una situación que debe ser comunicada a las partes. Ahora vamos a ver cuál es el estándar que se utiliza internacionalmente para esto, pero pasa por un tema subjetivo y un tema caso por caso. Eh, y dicho esto, pasa esto. Ok.
acá lo que quiero ilustrar es cómo es que se ha producido este cambio con los expertos. Este es, lo que está en rojo es lo que se ha agregado en la versión del 2024. Antes no existía esto. Dice, el árbitro ha estado vinculado profesionalmente con una de las partes, con una afiliada de una de las partes, por ejemplo, con un antiguo empleado socio. No se incluía perito, perito experto, es exactamente sinónimo para todos los efectos. Si bien es cierto, no precisa cuál es el alcance de este vínculo profesional, esto se va a entender un poquito cuando veamos el caso Acer, que es el caso que motiva esta inclusión. Y digo que este es el caso que motiva esta inclusión porque si uno va al Updated Background Paper on Annulment, que es un documento que expide el CIADI cada cierto tiempo, y va actualizando toda la información vinculada a los procesos de anulación, contiene mucha jurisprudencia y es un instrumento muy útil para saber cuándo es que se puede anular un laudo o no. Y aquí, ¿qué nos dice el CIADI? Nos dice que hasta la fecha, el único caso que un comité ad hoc ha anulado un laudo sobre la base de la constitución incorrecta de un tribunal es el caso Acer. Y esta anulación, y esto tiene que ver con la protección de los laudos, se produce bajo esa causal que uno pensaría, bueno, esto es que es un acto en el momento de la Constitución. No. Eso también incluye una situación permanente del árbitro a lo largo de todo el proceso. Si ese árbitro tenía efectivamente un conflicto de intereses, entonces ese tribunal se considera como impropiamente constituido y por lo tanto cabe la causal y en ese caso específico se produjo la anulación. ¿Y qué ocurrió en ese caso? En ese caso, esto es público, entonces se puede hablar. El doctor Stanimir Alexandrov, que yo conozco personalmente, fue designado como árbitro y él simultáneamente y en el pasado había trabajado con expertos como abogado, con una firma de expertos Brattle, específicamente en algunos casos con el doctor Lapuerta. Y en este caso también actúa como experto de una de las partes el doctor Lapuerta. Y eso no es revelado. Y no es revelado porque en esa época no se revelaban este tipo de cosas, porque no se consideraba de que pudiera haber un conflicto con los expertos. Y cualquiera que está en el mundo del arbitraje internacional de inversiones sabe que los expertos son contados con los dedos. Brattle, Compass Lexicon, eh, Ancura. Son 4, 5, 6 firmas y inevitablemente uno va a trabajar con uno, con otro y yo he tenido estas firmas defendiendo al Estado, apoyándonos en algunos casos y en otros casos al otro lado. O sea, no es que sea infrecuente que una persona que está en el arbitraje internacional de inversiones interactúe con los pocos expertos calificados que hay en el mercado. Sin embargo, esto fue motivo para que se anulara el lado de esta falta de revelación. ¿Y qué dijo el panel en este caso? Y por eso que he mantenido esta cita acá, dice, la imparcialidad hace referencia a la ausencia de parcialidad, predisposición de una parte. La independencia se caracteriza por falta de control externo. Tanto la independencia como la imparcialidad protegen a las partes ante la posibilidad de que los árbitros sean influenciados por factores distintos a los relacionados con el fondo del caso. Y ahí cita el convenio del CIAE y dice, el estándar es un estándar objetivo basado en una evaluación razonable de la prueba por parte de un tercero. Y esto también está recogido en esta versión de las directrices de la IVA. Entonces, el estándar es un tercero que está enterado de los casos, podría considerar de que esto es un tema que podría servir para cuestionar la imparcialidad del árbitro. En este caso, el tribunal arbitral estimó que esto era así. Para efectos de esta exposición, me he permitido
recoger el artículo 14.1 del convenio CIAE, que está citado en la decisión, y en esa se señala las personas designadas para figurar en la lista, pero también si no están en la lista y forman parte del arbitraje, también están sujetos a lo mismo. Deben de gozar de amplia consideración moral, tener reconocida competencia en el campo del derecho, del comercio, de la industria, de las finanzas, e inspirar plena confianza de su imparcialidad del juicio. Hay un tema subjetivo siempre en este asunto que es importante tener en cuenta. Y por eso digo que hay que hacer un análisis caso por caso. Y acá hay una cita que me parece súper interesante. Es un caso de National Energy Corporation y Jaime Jurado con República de Panamá, que también involucraba a una recusación al doctor Alexandrov. Y acá se basaba en una relación de muchos años atrás que había tenido con uno de los abogados de de las partes, donde habían compartido estudio, pero mucho tiempo atrás. Y acá la recusación fue desestimada y los árbitros que desestimaron la recusación dijeron esto, que me parece que es una maravilla y que permite eso surgir algún tipo de debate. Dice, los árbitros no son espíritus incorpóreos que viven en Marte. Descienden a la Tierra a participar en el arbitraje de un caso y regresan de inmediato a su retiro marciano para esperar, inertes, que se le llame para otro arbitraje. Al igual que otros profesionales que viven y trabajan en este mundo, los árbitros mantienen diversas y complejas conexiones con todo tipo de personas e instituciones. Estas relaciones complejas, si bien es conveniente revelarlas, no necesariamente generan una situación de conflicto que merezca el apartamiento del árbitro. Una situación similar es un caso que involucró a la doctora Aina Hanfeld. Este es un arbitraje entre Horazul International de España y con la República Argentina, en la cual el experto de una de las partes había compartido tribunal con la doctora Henfield en otro caso, y acá también se desestima la recusación y señalan expresamente, y consideramos que habría sido aconsejable que tras enterarse de que una de las partes proponía citar a declarar a un perito testigo con quien ella actuaba entonces como coárbitro en otro caso, la doctora Hanfield hubiese revelado estos hechos y las partes de sus abogados. Esta revelación que no se produjo. Cualquier duda en ese sentido debería haberse resuelto a favor de la transparencia, que es lo que hemos estado diciendo en este evento. Dicho esto, también hemos concluido que este no es un caso de conflicto de intereses como tal. Entonces, a través de estos casos prácticos, podemos ver un poco lo que hemos estado discutiendo a lo largo de este evento y bueno, y todavía falta, creo, la presentación de Franz, que también va a ser muy interesante, estoy seguro. Gracias, Ricardo, por presentarnos estos casos de mucha actualidad. Y me gustaría preguntarle a Isabel, que también ha tenido mucha experiencia en el campo de arbitraje de inversiones, ¿cuál es su visión sobre estos temas y en particular sobre cómo ha sido regulado este tema en la nueva versión de la guía de la IVA? Bueno, bueno, muy brevemente, estoy totalmente de acuerdo con Ricardo que este es un tema, o sea, tanto el tema de los expertos como el tema de los nombramientos repetidos, en el caso del arbitraje de inversión, es todavía, si el mundo del arbitraje es pequeño y el mundo del arbitraje de inversión es pequeño, el mundo de los árbitros del arbitraje de inversión es todavía más pequeño, es minúsculo. Y entonces, aunque a pesar de que ha habido esfuerzos en los últimos años de nombrar nuevos árbitros, la realidad es que sigue siendo un mundo muy pequeño. Entonces, y pasa exactamente lo mismo con los peritos. Entonces, bueno, Ricardo ha dado respuesta a la pregunta en cierta manera porque la primera diapositiva que tenía incluía la norma de la lista naranja, que es que uno tiene que tener, tiene la obligación de revelar.
el posible conflicto, y desde luego si ha tenido más de 3 nombramientos como árbitro en los últimos 3 años, eso es claramente, existe otro estándar distinto a la hora de revelar. Si ha tenido nombramientos de la misma parte, no de los mismos abogados, sino de la misma parte, también había obligación de revelar. Y al final volvemos al estándar que el que hablaba antes, que es la importancia de la obligación de revelar, aunque uno piense que no hay conflicto o que la situación es irrelevante. Y con eso, para seguir avanzando, dejo aquí mis comentarios. Gracias, Isabel. Y concluimos con la participación de Franz, que nos va a presentar una visión crítica de toda la guía de la IVA y los estándares de soft law que se manejan en la práctica internacional y local también. Franz, adelante. Gracias, Roger. Reitero el agradecimiento por la invitación. En realidad, más que una visión crítica, compartir algunas reflexiones a partir de la experiencia práctica. Cuando estábamos coordinando ayer en la noche con todo el panel, Isabel planteó una propuesta que me parece interesante y que recojo. Cuando digamos, tuviéramos que decidir o plantear qué cosa nos parece más atractivo e interesante de estas nuevas reglas IVA, y por otro lado, qué nos parece más preocupante o más, digamos, si se quiere, negativo. Comienzo por lo negativo. O sea, yo tengo la impresión que cuando comenzamos a regular, por alguna razón, de repente, en su momento Weber lo explicó mejor, hay alguna tendencia burocrática a seguir regulando y después sobreregular. Y yo me temo que si seguimos así, me van a disculpar por favor, vamos a pasar del semáforo al árbol de Navidad, ¿no? Con un montón de adornos y hay un momento en que hacer el ejercicio de interpretación y ya da para cualquier posición. Sin embargo, sí es importante destacar lo que ya se ha dicho varias veces en las exposiciones anteriores, que están bien planteados los principios generales, a los cuales felizmente siempre podemos regresar. Y ahí rescato específicamente un criterio o un factor que me parece de suma importancia, que es el hecho de la soberanía del árbitro. Y de nuevo utilizo un término que de pronto no es muy prudente, pero con eso lo que quiero decir es que el árbitro tiene plena libertad de aceptar o rechazar un caso. ¿Y a partir de qué? A partir de una evaluación interna que el árbitro hace en soledad, a nivel, digamos, de examen de conciencia, si se quiere. Y desde esa perspectiva, el aceptar o rechazar también pasa en la práctica por otros factores, como por ejemplo, ¿el árbitro se dedica exclusivamente a ser árbitro o el árbitro participa como profesional en un estudio de abogados, en una firma, etcétera? ¿El árbitro se dedica a patrocinar causas o exclusivamente se dedica a ejercer como tal? Entiendo que somos pocos los que solo nos dedicamos a ejercer como árbitros, pero los tratamientos deberían ser diferentes. Entonces, este ejercicio de soberanía, si se quiere, del árbitro, va de la mano con las prácticas que encontramos en el mercado. Por ejemplo, es usual que cuando dos colegas te quieren designar presidente de un tribunal, te llamen previamente para preguntarte si es que tienes algún conflicto de interés. Y a partir de esa conversación, ¿no es cierto?, puedes hacer tú una primera evaluación. Yo lo que suelo decirles a los que me llaman, sean árbitros o partes, es que sí, ok, mira, en este caso no tengo conflicto de interés, pero el hecho de que me estés designando, y eso hay que decirlo siempre en el Perú, ¿no es cierto?, no significa que voy a resolver a favor tuyo, porque en realidad eso depende de cómo se desarrolle el caso arbitral en la práctica. Y todos sabemos que en el desarrollo del caso arbitral, por supuesto, se tendrán que actuar pruebas, se tendrán que llevar a cabo audiencias, etcétera, y finalmente se emitirá un laudo, que es el que hay que proteger, ¿no? Entonces, claro, hecha esa introducción
y planteaba el tema de estos dos factores para no entrar en la revisión de todos los aspectos de las reglas IVA sobre conflicto de interés. Buscando información, encontré algo bien interesante que quiero compartir con ustedes y que en cierto modo complementa lo que estamos conversando. Hay un casito resuelto por la Corte Suprema del Reino Unido en el año 2020, citado en el blog de arbitraje de Kluwer, que se llama el caso Halliburton Company y Chubb Bermuda Insurance, donde Halliburton recusa a un árbitro. Es un arbitraje ad hoc, no es un arbitraje institucional, y lo recusa porque este árbitro omitió revelar, ¿no es cierto?, que había sido designado por Chubb en otros casos. Pero ¿cuál es la particularidad del caso? Es interesante porque bajo el ordenamiento jurídico de los años 90 del Reino Unido, la ley del año 96, no existía una regulación sobre el famoso deber de revelación de los árbitros, como lo llamamos acá, ¿no? En realidad es un deber de información. Yo no sé por qué la guachafería esta de revelación, ¿no? Como si estuviéramos hablando de un fenómeno religioso místico. En realidad es el deber de información, pero ojo, el deber de información es accesorio. Acá lo que manda es el deber de cumplir la función con independencia e imparcialidad, punto. Y lo demás viene por añadidura para darle mayor seguridad jurídica y al manejo del arbitraje. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En la Corte Suprema, por primera vez en el Reino Unido, se pronuncia sobre el famoso deber de información. Y como no existe la figura en el marco normativo del año 96, tuvieron que hacer un ejercicio de interpretación dentro del contexto del derecho, del common law, del derecho anglosajón. Y este ejercicio de interpretación gira alrededor de digamos, el deber de independencia e imparcialidad para resolver la controversia como una regla general. Y derivando de esta regla general, ¿no es cierto?, es que como uno de los elementos para darle sustento a la independencia e imparcialidad del arbitraje, se interpreta que el árbitro debe cumplir con el deber de revelación. Pero ¿dónde está lo interesante? Lo interesante es que en el análisis del caso se produce, por supuesto, una decisión que no es pacífica, porque hay voto en discordia, pero se llega a la conclusión de algo que me parece sumamente importante. Por un lado, la Corte parece decir que sí, que es importante que se revele, pero por otro lado, se trata pues de una decisión intuitu persona, donde este señor, ¿no es cierto?, es el que hace su evaluación interna, ¿sí? Y al hacer su evaluación interna toma la decisión de aceptar o no aceptar los casos. Pero además de eso, la Corte se interroga y dice, ¿cuál es el límite? ¿No? O sea, ¿cuántas veces puede ser designado? ¿Cuántas veces puede aceptar casos? Etcétera. Pero al final el límite radica en el hecho que existe una matriz privatista del arbitraje, donde lo que manda es otro principio fundamental, que es el de la autonomía de la voluntad de las partes que pactan el arbitraje. No voy a entrar acá en la discusión sobre el tema del arbitraje del Estado, porque eso va, digamos, a tener un derrotero de análisis, ya que se trata de otra competencia arbitral especializada. Pero regreso al tema del principio de la autonomía, que a mí me parece fundamental, porque el árbitro que acepta esa designación en realidad está bajo el paraguas de esa autonomía derivada de un convenio arbitral pactado entre las partes. ¿Correcto? Entonces, la jurisprudencia de la Corte Suprema del Reino Unido no niega la función jurisdiccional. Te dice, sí, hay función jurisdiccional, pero como contrapartida tienes el pacto. Y el árbitro ejecuta ese pacto y acepta en forma soberana
Y dentro del régimen de autonomía hay una preocupación que me parece fundamental y que es recogida por la Corte, que consiste en destacar la importancia de aspectos como mantener la reserva, ¿no es cierto?, y la confidencialidad de los casos. Y lo que dice expresamente la jurisprudencia es que si el árbitro soberanamente acepta y al mismo tiempo declara, informa, revela, como dicen algunos, ¿no? Pero el límite para declarar, informar, revelar radica justamente en no afectar los derechos de terceros que podrían estar involucrados si él rompe el mandato de reserva y confidencialidad, cosa que dicho sea de paso, señores, en el Perú ocurre a cada rato cuando se aceptan arbitrajes. Existe la mala práctica, ¿no es cierto?, de presentar unas listas de lavandería. Los colegas presentan listas de lavandería donde dicen que han arbitrado en 800.000 casos y donde figuran los nombres, las materias y a veces hasta las cuantías. Entonces, ¿qué significa eso? Con eso estamos generando un impacto negativo, no solamente sobre el arbitraje, sino sobre el universo de los negocios, donde el valor de la reserva y la confidencialidad, que no quiere decir secreto, es fundamental, porque es absolutamente irracional que todo el mundo se tenga que enterar que fulano ha arbitrado o está arbitrando con mengano. Cierro acá, hay muchas otras cosas que decir, pero creo que esta jurisprudencia es sumamente interesante y nos permite entender mejor lo que siempre hablamos en el mundo del arbitraje, que es la necesidad de propiciar, ¿no es cierto?, un equilibrio que permita, en este caso, entender el balance entre esa función jurisdiccional, por un lado, y el universo de las autonomías que le brinda tutela al convenio arbitral pactado por las partes. Muchas gracias. Gracias, Franz. Muy interesante la presentación y me gustaría darle la palabra a Ricardo a ver si nos tiene algunos comentarios sobre estos temas. Sí, muy interesante lo que dice Franz. Ciertamente todo ese razonamiento aplica para el arbitraje comercial, el arbitraje privado, ¿no? Cuando estamos hablando de arbitraje de inversión, estamos hablando de un universo completamente distinto donde, eh, por ejemplo, con los tratados de última generación, lo que se persigue más bien es la transparencia. Y todas las actuaciones arbitrales están abiertas y no hay nada secreto entre las partes, los árbitros, el contenido, salvo cuestiones muy específicas que en al interior del arbitraje se decide que tienen que estar protegidas con confidencialidad. Por ejemplo, en un arbitraje reciente que hemos tenido, donde Cristina era abogada de la otra parte, teníamos temas tributarios. Entonces, esos temas tributarios sí permanecen undisclosed para la gente y cuando en los escritos se tachan y en las audiencias solo se permite que los abogados y las partes estén en ese momento y no haya terceros. Entonces, no sé, esas partes no se hacen disclosure fílmicamente como si ocurre con el resto de la audiencia. Pues son casos muy extremos y la regla ahí es al revés, es el, que sea todo público, ¿no? Pero para el arbitraje privado, como dice Franz, me parece perfectamente claro el tema, pues hay, hay un acuerdo de voluntades eh, en la cual se acuerda designar los árbitros o un procedimiento para designación de los árbitros. Todo esto es la ejecución de un acuerdo y la ejecución del acuerdo termina en una decisión, ¿no? Sí, es cierto, tiene carácter jurisdiccional, pero tiene un origen contractual. Y es perfectamente válido que uno se cuestione, bueno, en esas circunstancias, ¿qué te permite hacer que ese acuerdo se modifique con la separación de un árbitro?
que ha sido designado a través del mecanismo contractual, bueno, a menos que esté previsto, ¿no? Como parte del acuerdo. Como parte del acuerdo, someterse a las reglas de determinada institución que las contiene o lo que fuera, ¿no? Creo que ese sería mi comentario. Gracias. Un Sí, punto Franz. sí, es muy interesante lo que dice Ricardo. En cuanto al tema del Estado y los arbitrajes, sí hay incluso los arbitrajes en el caso peruano, que es un caso único, dicho ese paso, porque en el Perú el arbitraje del Estado en contratos de abastecimiento de bienes, servicios y obras, que es un rubro muy importante, tuvo una motivación económica, básicamente, porque en los años 90, a fines de los años 90, existía un embalse de procedimientos contenciosos administrativos que duraban 20 años y no se resolvían y la gestión, digamos, gubernamental de esa época optó por motivar y desarrollar el arbitraje en contratación de bienes, servicios y obras para generar precisamente un desembalse. Pero no iba a eso, a lo que iba es, como dice Ricardo, cuando interviene el Estado existe una clara tendencia que se puede, además, que es trazable en los últimos 30 años, que demuestra el incremento de la transparencia. Ojo, no solo en el arbitraje nacional, que comenzamos nosotros en el entonces con su CODE, con la publicación de laudos, sino también en el ámbito, por ejemplo, del arbitraje en inversiones, donde ha existido y existe un debate que no es pacífico sobre la necesidad precisamente de incrementar la transparencia en diversos aspectos, ¿no? Y que comenzó precisamente con el rol de los famosos amicus curiae, que tampoco es un tema pacífico y que además fue incluido por un compatriota en las reformas del reglamento CIADI, el doctor Roberto Dañino, si mal no recuerdo, que recogió, ¿no es cierto?, ese pañuelo e introdujo este primer gran paso a la transparencia, ¿no es cierto?, en el arbitraje de inversión. Nada más. Gracias, Franz. Isabel, no sé si te gustaría hacer un comentario adicional sobre estos temas. Bueno, muy brevemente quería recalcar algo que ha dicho Franz, que es importante, que es que la obligación de revelar no, o de informar, como dice, que es una palabra más apropiada que revelar, no puede ser a expensas de incumplir obligaciones de confidencialidad con respecto a las partes en otros casos. Y ahí existe una tensión que es muy difícil de resolver a nivel general, porque bueno, las obligaciones de confidencialidad son concretas respecto a cada caso y dependen también mucho de la industria, porque hay industrias en las que simplemente la existencia de ese arbitraje son industrias tan pequeñas, son mundos tan pequeños que simplemente el hecho de revelar que existe un arbitraje puede violar una obligación de confidencialidad porque son 4. Entonces, al decir, aunque uno no mencione las partes, no mencione la institución o no mencione algún detalle necesario, simplemente por decir persona A y persona B, en esta industria ya se sabe quién es persona A y quién es persona B, y ya se sabe cuál es la disputa o cuál puede ser la disputa porque es un mundo muy pequeño y eso puede dar lugar a un incumplimiento de la obligación de confidencialidad y no, digamos, no hay una respuesta correcta en general, simplemente una... hay que ser consciente de esa obligación y contrastar eso con la obligación de revelar si es que es necesario. Muchas veces la solución, o algunas veces la solución puede ser simplemente no aceptar el caso. Aunque no haya un conflicto de interés puro, la obligación de confidencialidad respecto a las partes a un arbitraje previo puede dar lugar a que uno no acepte el nombramiento para proteger el caso que está en marcha o que ya ocurrió, o en fin. Pero digamos que no hay una solución fácil o una regla general aplicable a esta situación y es complicada y se da en la práctica.
Sí, solo ahí para comentar una cosa también que ha dicho Isabel, eso creo que pasa mucho a los abogados que somos abogados en ejercicio que defendemos casos. Porque ahí el deber de confidencialidad es incluso un poco más complicado, ¿no? Porque uno podría no ser árbitro en otro caso, sino estar asesorando a un cliente en un tema que es una parte vinculada a una parte, y cuando te piden ser árbitro, no puedes revelar, digamos, la relación que tienes con esa parte, porque solo revelarla ya, o sea, solo decir que estás asesorando a alguien, no puedes hacerlo. Entonces, simplemente tienes que rechazar el caso, porque si no puedes cumplir con el deber de revelación por tus otras obligaciones de confidencialidad, entonces no puedes aceptar el caso, ¿no? O sea, creo que eso es sobre todo, creo que es más general en caso de abogados que fungen de árbitros en algunos casos, porque como la relación de árbitro a veces puedes mencionar el caso sin mencionar ni siquiera la contraparte, ni siquiera, ¿no? O sea, algo muy general, pero ya cuando es una asesoría o algo más complicado, creo que se vuelve incluso más difícil hablar del tema, ¿no? Más problemático. Claro. Gracias, Cristina. También Isabel, nos acercamos ya al fin de nuestro panel, pero no quisiera cerrar sin antes atender una pregunta que nos ha hecho Javier Ferrero y que abro al panel. Es sobre el tema del issue conflict, que como todos sabemos es muy candente, muy controvertido dentro del arbitraje de inversiones, pero aquí nos pasaríamos en otro panel si hablamos de este tema. Pero quisiera pedirle a los panelistas que pensemos un poco en el arbitraje, que es lo que nos plantea también Javier, en el arbitraje comercial en líneas generales. Y es posible, o sea, funciona de la misma manera el tema del issue conflict, es posible levantar challenges por, digamos, posiciones, vamos a decirlo así, jurídicas asumidas por árbitros en laudos, en votos disidentes o en votos particulares, o incluso en demandas, memoriales de demanda o de contestación. Y podemos traspolar el mismo problema que tenemos del issue conflict en arbitraje de inversiones con arbitraje comercial. No sé qué opinan y aquí me gustaría quizás darle la palabra a Isabel y luego abrimos el debate para los que puedan querer compartir algo sobre el tema. Me tocó la lotería con esta pregunta tan fácil. Adelante. A ver, bueno, es un tema, es un tema muy complicado. En el arbitraje de inversión está al orden del día y como es un mundo tan pequeño, como comentaba antes, puede ser un verdadero problema. Ujú, Especialmente si se junta eso en temas en los que los árbitros han servido en muchas ocasiones. Bueno, un caso muy famoso de hace muchos años es el caso de LG&E contra Argentina, en el que Vandenberg era árbitro por parte de Argentina en varios casos. Si yo no recuerdo mal, era nombrado por Argentina, aunque igual me equivoco. Y era el tema de las famosas medidas de la especificación y en la crisis de Argentina del 2001. em, y básicamente con 6 meses de diferencia salieron dos laudos no por mayoría, sino por unanimidad, en los que Vandenberg tomó dos posiciones totalmente distintas sobre el estado de necesidad, que si os acordáis una gran defensa de Argentina en aquellos casos. Y bueno, el mundo entero se lo echó encima porque cómo podía decir una cosa y a los 6 meses decir la contraria en dos casos distintos, y él hizo lo posible por explicarlo y ahí quedó la cosa. A algunos les convenció la explicación, a otros no. Y bueno, ahí siguió, los laudos sobrevivieron. Creo que eran todos CIADE y sobrevivieron a la anulación, si yo no recuerdo mal. Bueno, pero bueno, en el caso del arbitraje de inversión, como existe tanta transparencia, bueno, según en qué lado estés, mucha transparencia o no suficiente, pero bueno, el caso es que la mayoría está publicado.
es relativamente fácil de analizar, y uno también, si como abogado, cuando está nombrando árbitros, pues también analiza las decisiones de los candidatos a árbitro para ver las posiciones que han tomado, ¿no? Y eso es legítimo, parte del due diligence del nombramiento de árbitros. Porque el arbitraje comercial es un poco más complicado porque la mayoría de las decisiones no son públicas. Y entonces el primer problema, el primer obstáculo es que uno no sabe lo que ha podido decir ese árbitro en otros casos anteriores. También en los arbitrajes comerciales yo creo que es un poco más difícil porque em, es un sistema menos homogéneo. Hay muchísimas leyes aplicables, los contratos, cada uno está escrito de una manera. Las cláusulas contractuales es el principio del caso, ¿no? O sea, primero uno mira el contrato, normalmente luego mira la ley aplicable, o sea, hablando en términos generales. Entonces, la cláusula de fuerza mayor puede estar escrita de una manera en este contrato y el contrato B, que es idéntico en todo, menos en una cosa, puede ser esa cosa justo la que está en disputa, y de manera que la disputa es totalmente distinta a pesar de que sean partes relacionadas o el mismo proyecto, etcétera. Entonces, el primer problema es ese, y de ahí en más, el gran problema que se plantea es que una vez que uno se ha enterado de esa información, normalmente no es al principio del caso, cuando es relativamente fácil hacer un challenge. Fácil quiere decir logísticamente, porque el caso no ha avanzado, porque reemplazar el árbitro no hace tanto daño al proceso en sí mismo, ¿no? De retraso, de falta de información, etcétera. Pero si uno se entera después de la audiencia, entonces ahí hay un equilibrio entre retrasarlo todo y volver a empezar porque existe una preocupación legítima, o simplemente querer retrasar porque uno piensa que va a perder. Entonces, bueno, de nuevo, no hay solución fácil y depende mucho del caso concreto. Ahí lo dejo. A ver, Cristina, no sé si alguien más o... Sí. Perdón, Cristina, tú. No, Cristina sí, y solo luego un par de brevemente Ricardo. comentarios en el ámbito comercial. Creo que, como decís, Isabel, es menos frecuente que se pueda producir por estas características de los contratos y de digamos, la falta de publicidad respecto del contenido de las decisiones, pero en algunos casos pasa, y a mí personalmente me ha pasado alguna vez. Tenemos a veces contratos de muy largo plazo, contratos de 50, 40, 30 años, en los cuales puede haber una controversia y años después, bajo el mismo contrato, puede haber otra controversia, y hemos tenido casos en los que se designan algunos de los mismos árbitros que ya resolvieron una controversia anterior bajo el mismo contrato. Y entonces algunos han levantado el tema de si eso podría levantar un problema del estilo de issue conflict. Ahí, bueno, habría que analizar, ¿no? Porque lo que decidió el tribunal anterior sobre el mismo contrato igual es cosa juzgada, ¿no? Entonces, digamos, no debería haber. Pero hay quizá una pregunta de si un miembro de ese tribunal que ya estuvo en el tribunal, digamos, del nuevo tribunal que ya estuvo en el tribunal anterior, va a tener elementos de juicio que quizá los otros miembros de ese tribunal no van a tener porque no estuvieron en el caso anterior, y si hay la posibilidad de que sea influenciado por temas que no están, digamos, siendo debatidos en este arbitraje. Esa es una de las cuestiones que se presenta. Y también hay, sí tenemos modelos de contrato, ¿no? En algunos tipos de contratación con el Estado, y hay cláusulas específicas que son idénticas, o partes del contrato que pueden ser idénticas, y podría ser, y esos laudos con el Estado probablemente sí son públicos. Entonces puede ser algún tema que es más comercial y de contrato, que sí se presenten problemas similares, pero también como que a veces
aunque la redacción del contrato sea idéntico, si es otro contrato, hay otros elementos para interpretarlo, ¿no? Porque el comportamiento de las partes durante la ejecución del contrato, las negociaciones específicas de ese contrato, las circunstancias, o sea, no es solo el texto del contrato, ¿no? Entonces, y a mí en general el tema del issue conflict es bastante complicado porque que un árbitro haya tenido una posición en un caso distinto no le impide evaluar el nuevo caso de acuerdo a las circunstancias distintas, ¿no? Y más aún cuando ha sido, por ejemplo, una opinión académica sobre un punto legal que nada tiene que ver con los hechos, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay que distinguir a veces si es que estamos hablando de los mismos hechos o hechos parecidos, porque eso no debería, digamos, marcar una posición. Y algo solo para comentar en relación con las directrices específicas, ¿no? El tema de haber expresado una opinión legal sobre un punto legal está marcado como lista verde, ¿no? El tema más que sí podría, digamos, generar algún tema es cuando se ha hablado o la opinión ha sido sobre un caso específico y no sobre un, digamos, principio legal. Y ahí también, claro, va a depender un poco más de las circunstancias, ¿no? Pero sí es un tema que abordan un poco las directrices para dar una guía, y creo que es importante esta diferencia que marcan entre, se habla de un principio legal de manera general o se habla de ese caso específico que después va a ser objeto de arbitraje, ¿no? Esa es una cosa relevante para distinguir, y bueno, y pueden haber en cada caso concreto varios temas a considerar, pero sí, el issue conflict creo que cada vez más aparece como un tema que se levanta y que va a ser materia de análisis en más detalle, ¿no? Sí, y justo eso es lo que hace que ahora en la nueva versión esté uno en la lista verde y el otro en la lista naranja, ¿no? Sí, sí hay referencia a un caso concreto. Ricardo, Sí, no, yo quería hacer un comentario más anecdótico de una información que es pública. No cometo ninguna incidencia, más yo no estoy en esos casos comerciales. Pero han habido algunos casos comerciales con la Municipalidad de Lima que inclusive, más allá de cuestionar la imparcialidad, ya ha ido más allá el alcalde y les han metido denuncias penales a los árbitros por la forma en que han decidido los arbitrajes, ¿no? Y esto ha llegado a una corte federal en Estados Unidos porque estaban buscando la ejecución del caso, y la jueza federal le llamó la atención a los abogados diciéndoles que si ella disponía la ejecución del lado, le iban a poner una orden de captura internacional, no iba a poder viajar. Entonces, quizá mi comentario es que en todas partes se cuecen habas, también en el arbitraje comercial. Se pueden producir este tipo de cosas, pero es una anécdota más que otra cosa, ¿no? gracias Ricardo. Ya para terminar, lo último, no quiero dejar en el aire la pregunta que nos hace Ernesto Montaña. Dice, ¿cuál es el rol que deben cumplir las instituciones con respecto al conflicto de intereses? ¿En qué momento deben cumplir dichas funciones? Y aquí me gustaría trasladarle esta pregunta a Franz. Franz, en tu opinión, y yo agregaría algo más. En tu opinión, ¿las instituciones arbitrales están obligadas a aplicar los estándares de la guía de la IVA sobre conflicto de intereses al momento de recusar, al momento de confirmar un árbitro? Gracias. Bueno, la experiencia es mixta, ¿no? Por un lado, la obligación, acuérdense, nace del acuerdo de voluntades y de lo que han pactado las partes, que puede ser, digamos, muy variado. Por otro lado, los centros de arbitraje, digamos, con una larga trayectoria, por ejemplo, CCI, entiendo, no necesariamente aplica las reglas IVA y tiene sus propios criterios que pueden además generarse a partir de la experiencia y el, entre comillas, oficio arbitral que desarrolla cada institución. El oficio arbitral de las instituciones arbitrales es algo muy importante porque implica un know-how que no necesariamente está puesto en una norma positiva. Yo recuerdo mucho nuestros comienzos en la Cámara de Comercio de Lima, donde el centro de arbitraje con frecuencia hacía designaciones de árbitros en defecto de las partes. Manejábamos una excelente lista de árbitros, no voy a mencionar los nombres, pero básicamente están nuestros profesores de la Facultad de Derecho,
muchos de ellos lamentablemente ya fallecidos. Tuvimos excelentes experiencias y lo que tengo que destacar es que casi en 10 años no tuvimos ni una sola recusación de los árbitros que designamos. Y eso se debía básicamente a que hacíamos una selección en la Secretaría, donde después le proponíamos a la Corte de Arbitraje una relación de 5 o 6 nombres de la lista de árbitros, y la Corte de Arbitraje evaluaba cada caso y hacía la designación. Pero por supuesto, eso significaba pues tomar con mucho cuidado el trabajo que se llevaba a cabo, y además de eso, cuidando algo muy importante que hoy en día para muchos es un saludo a la bandera y que es el prestigio, porque los centros de arbitraje funcionan a partir de ese intangible, ¿no es cierto? Y por una razón muy sencilla, porque el prestigio genera confianza, y esa confianza es un elemento muy bien entendido y recibido por los mercados. Los mercados reaccionan a la confianza. Entonces, esta, digamos, práctica la desarrolla cada centro de arbitraje en forma autónoma, y en algunos casos con mayor expertise que en otros. Hay algunos centros de arbitraje, por ejemplo, que solo te aplican el semáforo, ¿no? En la experiencia local en el Perú. Y esa es una práctica que me parece que es absolutamente patológica, porque en realidad lo que hay que mirar, como bien ha explicado Isabel y mis colegas del panel, es la aplicación. En todo caso, si lo vas a aplicar, aplica los principios y cotejas con ¿no es cierto?, las reglas de la casuística. Y otro aspecto que me gustaría destacar es la importancia de la concurrencia de factores. O sea, el árbitro, como bien planteó Ricardo hace un rato, no está en Marte, ¿no es cierto?, no está en una estratosfera. Y además de eso, existe también la preocupación del propio árbitro de hacer bien su trabajo, porque va a ser designado para ese caso y va a hacer supuestamente todo el esfuerzo posible para producir un buen laudo arbitral que resuelva la controversia, porque ese es el propósito central de la labor del tribunal arbitral o de los árbitros. A mí me preocupa mucho que le comencemos a dar demasiada fuerza de gravedad, ¿no es cierto?, a todos estos aspectos que tienen que ver con, digamos, la famosa regla de incompatibilidad, cuando al final el norte de toda la tarea que tenemos por delante como árbitros consiste en dos cuestiones básicamente, ¿no es cierto? Cumplir con lo que las partes pactaron en el convenio arbitral dentro de un marco de independencia e imparcialidad que nos permita producir un laudo arbitral que sea, ¿no es cierto?, un laudo arbitral que no pueda ser anulado y que tenga ciertos niveles de calidad, ¿no? Eso Gracias, es todo. Franz. Muy bien, ya no tenemos tiempo para más. Les agradecemos a todos su participación. Creo que nuestra intención que era presentarles un pantallazo de los conflictos de intereses a la luz de las nuevas directrices de la IVA sobre conflictos de intereses y casos que se han presentado recientemente en arbitraje de inversiones y comercial. Creo que lo hemos cumplido. Muchas gracias por las preguntas, han sido muy interesantes, y por supuesto a nuestros panelistas por su tiempo y por compartirnos sus puntos de vista y sus experiencias. Gracias a todos y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.